Saludo a todos, mi nombre es John Carlos Franco del Castillo, soy estudiante de la UNAD del programa de pregrado de Ingeniería Electrónica. El día de hoy voy a compartirles una actividad del curso de instrumentación, la fase final, donde el ejercicio colaborativo nos pide implementar un sistema de instrumentación con un control on-off y un actuador, o sea, para controlar un actuador de la variable de medida, en este caso va a ser la temperatura. De igual manera se nos indicó que debemos realizar la visualización de la variable y colocarle indicaciones por medio de LEDs de alto, normal y bajo. Entonces para nuestro proceso utilizamos como tal un sensor, el LM35, donde podemos aquí ver las características de nuestro sensor. Utilizamos para la etapa de escalización la construcción de un amplificador de instrumentación mediante eh, amplificadores operacionales. Realizamos los cálculos matemáticos. Aquí podemos ver ya la conexión de nuestro sensor a nuestro amplificador de instrumentación. Como podemos ver, para el control on-off vamos a utilizar un amplificador operacional con configuración de comparador, donde aquí nos dice que si la tensión de la entrada del borde positivo, o sea B2, es mayor que la tensión conectada al borde B1, la salida será igual a VCC, o sea, el voltaje positivo. En caso contrario, la salida tendrá una tensión de voltaje negativo, lo que podemos resumir de la siguiente manera, tal como vemos a continuación. De tal manera que nuestra señal de escalización iría conectada al pin negativo de nuestro amplificador comparador. Por otro lado, la señal que utilizamos para escalizar nuestra señal de sensor es de 0 a 5 voltios, por lo tanto debemos ajustar nuestro set point, que para eso vamos a utilizar un divisor de tensión con un potenciómetro, donde vamos a modificar nuestra señal de 0 a 5 voltios. Utilizamos la fórmula para el divisor de tensión, el voltaje salida va a ser igual al voltaje entrada, que multiplica la resistencia 2 dividido sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Vemos que nuestro voltaje de entrada, o sea, al de entrada nuestro divisor de tensión es de 12 voltios, la resistencia 1 es de 7 kilo ohmios y la resistencia 2, o sea, el potenciómetro es de 5 kilo ohmios. Aquí reemplazamos valores y como podemos ver, como mencionamos anteriormente, vamos a controlar con voltaje salida máximo de nuestro divisor de tensión, que va a ser el de ajuste de set point de 5 voltios. Aquí podemos ver cómo ya están conectados todos nuestros elementos de la parte de control y de control on-off al comparador. Este es el diagrama de control y fuerza para nuestra resistencia, que trae un transistor, un relé y propiamente la resistencia. Aquí podemos ver ya toda la implementación de nuestro sistema de control on-off y nuestro actuador, que es la resistencia. Para el proceso de visualización utilizamos un PIC, el 19F877A, y una pantalla LCD LM32L. Aquí podemos ver la información extraída del datasheet, las conexiones para nuestro PIC, para nuestro integrado. Aquí podemos ver la simulación en el programa de Proteus para nuestro integrado, las conexiones del integrado a nuestra pantalla LCD LM32L, cómo van conectadas. Por otro lado, nos solicitaron de que colocáramos LED de indicación de alto, bajo y normal. En este caso la variable es de temperatura, la variable física es temperatura. Entonces ajustamos
unos parámetros que nos dice que la temperatura baja para nuestro proceso va a ser de menos 70 grados, normal va a ser de 70 y entre mayor a 70 y menor de 110 grados, y la alta va a ser mayor de 110 grados. Aunque eso los podemos modificar en la simulación para no alcanzar de pronto esas temperaturas tan altas. Aquí vemos ya entonces cómo está la implementación de nuestro sistema integrado para la visualización del PIC, nuestra pantalla LCD y nuestros LED que nos indican la temperatura. A continuación aquí tenemos el código de programación para nuestro integrado para el PIC 16F877A. Realizamos la simulación en Proteus. Como podemos ver, acá tiene seteado 150 grados. Nos está marcando en la etapa de visualización 150 grados. Nos está indicando que la temperatura es alta porque, como mencionamos previamente, si está mayor a 110 grados nos da como indicación temperatura alta. En este momento aquí podemos ver que está a 90 grados. Nos dice que la temperatura es alta. Es normal, perdón. La temperatura es normal porque está menor a 110 grados pero mayor a 70 grados. Podemos ver que está normal. Aquí tenemos seteado 56, o sea, está sensando nuestro sensor 56 grados. 56 grados nos está visualizando. Nos dice que la temperatura es baja porque es menor a 70 grados. Aquí podemos ver ya también de igual manera, tanto en la pantalla podemos ver de que es baja temperatura, como nuestro LED o señal visual de baja temperatura está activo también de igual manera. Tenemos ya entonces confirmación de baja temperatura tanto en nuestra pantalla LCD como mediante el LED. Acá podemos ver que está la temperatura normal porque está en mayor a 70 grados y menor a 110 grados. En el LED podemos ver en el LCD podemos ver de que la temperatura es normal, al igual que nuestra indicación, que aquí la vemos en verde. En esta pantalla, en esta imagen podemos observar de que está registrando una temperatura alta, ya que el sensor está registrando 124 grados, lo cual también visualizamos en nuestra pantalla LCD, y al igual en la pantalla LCD nos está registrando alta temperatura. Podemos observar igualmente que está encendido nuestro LED rojo de temperatura alta. Bueno, aquí en el software Proteus podemos ver ya la implementación de todo nuestro sistema de control. Vamos a correr la simulación. Como podemos observar, nuestro sensor tenemos seteado o está registrando o le hemos configurado una temperatura de 56 grados. A la salida de nuestro amplificador de instrumentación tenemos 1.87 grados. Y a la salida de nuestro ajuste de set point vemos que está registrando 0.84. Quiere decir que como la temperatura es el ajuste de set point es menor a la temperatura que está registrando nuestro sistema, por lo tanto en nuestro comparador la salida está dando un voltaje de negativo, o sea de 0 voltios. Quiere decir que nuestra resistencia está apagada. ¿Qué hacemos si empezamos a bajar la temperatura? Podemos ver de que va bajando el voltaje a la salida de nuestro amplificador, va en 1.7. Como pueden observar, ya entonces en este momento el ajuste de set point es mayor a lo que nos está registrando nuestro sensor de temperatura. Por lo tanto, la salida de nuestro comparador es positiva y entra en servicio o empieza a calentar nuestra resistencia. Vamos a simular de que está aumentando la temperatura con nuestro sensor. Ya vemos que en este caso nuevamente volvió a estar la temperatura por encima de nuestro valor de set point. Empieza ya a salir fuera de servicio la resistencia hasta que queda totalmente fuera de servicio. Como pueden observar, aquí ya está completamente apagada. Vamos en esta ocasión a aumentar el set point, aumentar nuestro valor de set point. Como pueden observar, aquí a la salida de nuestro amplificador de instrumentación tenemos 1.17 voltios y de set point tenemos 1.5 voltios. Por tanto, la resistencia entra en servicio.
aumentamos aquí nuestro valor de temperatura, podemos observar ya que la resistencia sale de servicio, ya que es mayor el voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación hasta nuestro ajuste de set point. Por lo tanto, la resistencia sale de servicio. Vamos a ver aquí el comportamiento de la visualización mediante... Bueno, aquí a continuación vemos la etapa donde tenemos la etapa de visualización mediante la pantalla LCD y 3 diodos LEDs que nos indican temperatura baja, temperatura normal y temperatura alta. En este momento tenemos que a la salida de nuestro sensor le tenemos que está detectando una temperatura de 124 grados. Acá en la pantalla LCD podemos ver 124 grados. Tenemos una temperatura alta debido a la configuración que le realizamos, que está por encima de los 110 grados. Podemos ver de que también está encendido nuestro LED que nos indica de que la temperatura alta, o sea, tenemos doble indicación tanto de temperatura alta en nuestra pantalla LCD como también mediante un LED. Vamos a bajar un poco la temperatura, podemos observar ya de que está por debajo de los 110 grados pero mayor a 70 grados. En este caso tenemos 104 grados, entonces está en un rango normal de temperatura y está encendido nuestro LED verde que nos indica que es señal normal. Continuamos bajando la temperatura. Podemos ver ya que ya está por debajo de los 70 grados, en estos momentos 64 grados. Temperatura baja en nuestro LCD y al igual tenemos la indicación mediante el LED amarillo de que la temperatura está baja. Vamos a ver ya por encima de los 70 grados, nos marca normal la temperatura, encendido el LED verde nos marca 76 grados también en nuestro sensor. Mayor de 110, alta temperatura, aquí podemos ver 115 grados, temperatura alta en nuestra indicación. Bueno, aquí podemos ver la implementación de la etapa de visualización mediante la pantalla LCD y los LED de indicación de alta, baja y temperatura normal. Como podemos ver, en este momento está registrando una temperatura de 22 grados centígrados. Está la temperatura baja, la cual la tenemos seteada por el programa por debajo de menos 60 grados. La temperatura es baja y está encendido el LED de color amarillo. Ahora vamos a colocarle el cautín para que el sensor vaya detectando el aumento de temperatura. Como podemos observar, va aumentando la temperatura gradualmente, en estos momentos en 46-47 grados centígrados. Aún continúa la alarma de temperatura baja. En estos momentos ya vemos que tenemos por indicación por la pantalla LCD la que temperatura es normal, al igual está también encendido el LED de color verde que nos indica que la temperatura se encuentra entre el rango de operación que le hemos programado de mayor a 60 grados y menor a 90 grados centígrados. Como vemos, ahí todavía sigue aumentando la temperatura. Y acercamos un poquito más el cautín al sensor de temperatura, el LM35. Podemos ver que ahí continúa incrementando 86, 87. Al sobrepasar los 90 grados centígrados debe aparecer la alarma de temperatura alta, tal como vemos a continuación. En nuestro en pantalla LCD vemos el mensaje de temperatura alta, al igual está encendido el LED que nos da la visualización de que esa temperatura correctamente está alta. Como podemos ver, la programación realizada para nuestro Arduino y para la configuración de nuestra pantalla LCD es correcta. Ahí vemos que quitamos el cautín del sensor y podemos ver que va bajando gradualmente la temperatura. Ya cayó por debajo de los 90, ya entró en el rango de operación normal.
del seteo que le programamos. Vemos que va bajando gradualmente. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Gracias.